El Zen se configuró de a poco yendo de oeste a este en el Asia. Si hablando de Asia pensamos en Asia del sureste, tenemos India, Tíbet, China, Japón en el mapa. Pues bien, el Zen aprovechó muy a fondo el materialismo del yoga, y por materialismo del yoga me refiero al asentamiento del yoga en la corporalidad, en la circunstancia concreta de las personas, en el dhyana o meditación. El yoga tal como lo conocemos está codificado desde hace 2 siglos simplemente. Pero aquello que llamamos yoga era una disciplina mucho más abierta y, como digo, era una disciplina además sumamente crítica del hinduismo. El hinduismo siempre se mostró históricamente escandalizado del desarrollo del yoga porque lo consideraba completamente materialista. Y el yoga siempre criticó al hinduismo por quedarse en la teoría, por desarrollar sobre todo ritualismos y por predicar o imponer una obediencia que en el yoga no está prescrita. Más adelante el Zen se nutrió de la perspicacia del espiritualismo tibetano. Aprendió la meditación sin objeto. Aprendió un pensamiento que oscila entre lo negativo y lo positivo, entre aquello que en otro tipo de pensamiento puede provocar el dualismo. Más adelante, pasando los siglos, no olvidemos que es un proceso de 20 siglos, el Zen fue tomando una forma mucho más próxima a la que terminaría teniendo en Japón, toma forma en China, y en China, donde el Zen es conocido como Chan, incorpora una serie de elementos que forman parte de lo que actualmente conocemos como Zen. Por ejemplo, la meditación en grupo, por ejemplo, la transmisión, el estilo conventual, el koan, las posturas canónicas, el hecho de que el Zen se desarrolle en una sesión que luego llamaremos Zazen o meditación sentada. Y finalmente, después de todo este largo proceso, y ya estamos llevando unos 13 o 14 siglos, el Chan de China, que era Chana en Tíbet y Dhyana en la India, se transforma en Zen en Japón. Y de nuevo en Japón, a ese Zen, estamos pensando desde el siglo XI, desde el siglo XII y XIII, básicamente, al Zen le ocurren una serie de modificaciones. Decide y desarrolla una relación esquinada con el budismo, decide separarse y criticar a las grandes instituciones que gobernaban el hecho cultural y religioso en ese momento, y desarrolla una relación que es única en las espiritualidades del sureste de Asia con el shintoísmo, la llamada religión folclórica de Japón, que le otorga nuevos atributos como por ejemplo un sentido agudo de la relación con la naturaleza y el hecho de poder considerarse singularmente humano en un entorno que es un entorno rural, de campo, de animales, de plantas, de fenómenos atmosféricos. Cuando el Zen se instaló en Japón y se desarrolló fuertemente, con diferentes estilos, con diferentes escuelas, empezó a devolver lo recibido, metamorfoseado al resto de Asia. Pero no tenemos que imaginar la expansión del Zen en Asia como podríamos pensar la expansión del cristianismo en el Imperio Romano o del Islam en la España musulmana. Lo tenemos que pensar como un fenómeno muy localizado, con
vinculado a muy pocas personas, mucho menos que lo que pudiera ser, no hubo conversiones masivas del Zen, pero sí personas completamente estratégicas del campo de la cultura, de la política y de las artes.